La oscuridad en las cámaras privadas de Ains Ul Gaun era más que una simple ausencia de luz. Era una entidad palpable, un manto de silencio y poder que envolvía cada objeto, cada recuerdo. Él, el último vestigio de un gremio legendario, permanecía inmóvil en el centro de la estancia. Sus dedos óseos, carentes de la calidez de la vida, acariciaban el frío metal del báculo de Ains Ul Gaun. Cada runa grabada en su superficie contaba una historia, una batalla, una risa compartida con los 41 seres extraordinarios que ahora solo existían en el museo de su memoria. El error es un lujo que no me puedo permitir, musitó. Su voz un susurro seco que se perdía en la inmensidad de la habitación. Los ecos de su encuentro con los aventureros de Swords of Fire, de sus cuerpos mutilados en la oscuridad de la cripta, aún resonaban en lo más profundo de su psique. Esa compasión instantánea, ese rescoldo de Suzuki Satoru, había sido un peligroso punto ciego. En este nuevo y despiadado mundo, la empatía era una grieta en la armadura por la que podría colarse la daga de la traición o la espada de la guerra. Sin embargo, la necesidad de inteligencia era tan vital como el aire para un ser vivo. Nazarick era una fortaleza impenetrable, pero una fortaleza a ciegas. ¿Qué reinos se alzaban más allá del bosque? ¿Qué poderes, qué dioses, qué amenazas dormían en la ignorancia de su existencia? Exponer la tumba sería una insensatez, pero la ignorancia podría ser su sentencia de muerte. Fue entonces cuando el concepto cristalizó en su mente, frío, lógico y perfecto. Momon, el guerrero de oscuro metal. Una creación. Un personaje que encarnaría la figura del héroe solitario y enigmático. Un aventurero que podría caminar entre las ovejas, ganar su confianza, y desde dentro del rebaño, aprender todos sus secretos, sus miedos y sus debilidades. Era una farsa monumental, una obra de teatro, en un escenario cuyos límites desconocía, pero era la jugada más estratégica, la que minimizaba el riesgo y maximizaba el potencial de ganancia. Con un acto de pura voluntad, la magia de ilusión lo envolvió. Su forma esquelética, el cráneo pálido y los ojos carmesí, se disolvieron como humo. En su lugar, surgió la figura imponente de un guerrero humano, envuelto en una armadura de un negro absoluto, tan oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. El yelmo, cerrado, no mostraba rostro, solo la misma negrura impenetrable, y, desde dentro, dos puntos de luz rojos que brillaban con la frialdad de las brasas bajo la ceniza. Era la personificación de la leyenda, el disfraz perfecto. Un supuesto paladín de la justicia para una raza que, si vislumbrara una pizca de su verdadera esencia, lo quemaría en la hoguera sin pestañear. La ironía de la situación no era lost on him. Era tan amarga como deliciosamente divertida. La gremio de aventureros de Errantel era un microcosmos de la sociedad humana, en toda su cacofónica y maloliente gloria. El aire, espeso por el humo de antorchas de baja calidad y el vapor de la cerveza derramada, cargaba con los efluvios del sudor acumulado, el cuero encerado y la tensión palpable. En medio de ese caos, la figura de Momon era un pilar de quietud impasible. Su armadura, inexplicablemente libre de polvo y raspaduras, y su postura erguida y relajada, los separaban del bullicio de los borrachos y los fanfarrones. A su lado, Nave, interpretando el papel de su compañera mago con una eficiencia desdeñosa, observaba el panorama con una expresión que claramente clasificaba a cada ser presente como una variedad particular de alimaña. Fue en este entorno donde su destino se entrelazó brevemente con el de un grupo que ya suscitaba rumores y susurros. Las espadas gemelas de la muerte. La composición del grupo era inusual. La guerrera Lauden Firea Bareare, cuya mirada revelaba una curiosidad intelectual que trascendía el combate. Sus guardianas, la espadachina de movimientos felinos Lukrut y la sacerdotina de fe inquebrantable Dain. Pero era su líder, la elfa oscura que respondía al nombre de Entoma Basilisa Zeta, la que inmediatamente activó todos los sistemas de alerta en la mente de Ains. Bajo la máscara imperturbable y el atuendo elegante, latía un poder sutil pero indudable, una profundidad de fuerza que sus sentidos de no muerto de alto nivel percibían como un zumbido de baja frecuencia. El intercambio fue cortés, un reconocimiento profesional entre pares potenciales en el bullicio de la guild.
pero para Ainz fue suficiente para marcar a Entoma y su grupo como entidades de interés significativo, piezas en el tablero de ajedrez, cuyo valor y movimientos potenciales necesitaba calcular. Poco después de este encuentro, el tablón de misiones, un mosaico de pergaminos y solicitudes desesperadas, ofreció el desafío que Momon necesitaba para cimentar su leyenda. La amenaza provenía de las ruinas de Teteris, una aldea fantasma ahora supuestamente dominada por un señor vampiro de poder inusual. Los informes hablaban de caravanas desaparecidas, de ganado drenado hasta la última gota de sangre y de una niebla sobrenatural que envolvía las ruinas. La recompensa era suculenta y la oportunidad impecable desde un punto de vista estratégico. Una misión de alto perfil que le permitiría demostrar su valía, calibrar las capacidades de los aventureros de élite de este mundo y eliminar una posible fuente de competencia para la futura influencia de Nazarik. En la taberna donde los líderes de los equipos participantes se reunieron para planificar, la atmósfera era una mezcla de ansiedad y jactancia. Guerreros de rango Mithril y Orichalcum, magos con varas enjolladas y sacerdotes con símbolos sagrados al cuello, debatían con vehemencia. Un vampiro que establece su corte no es un mero cadáver sediento. Rugió un guerrero con una cicatriz que le cruzaba el rostro, golpeando la mesa con su jarra de madera. Requiere una purificación total, fuego, plata bendita y la voluntad de los dioses. Desde su posición, apartada pero vigilante, Nave murmuró para el oído de Ainz, su voz un hilo de veneno. Escuchen cómo los gusanos discuten la mejor manera de sazonar un festín al que no están invitados. Dan lástima. Momon no respondió. Su mente, un superordenador de fría lógica, procesaba cada variable. Un señor vampiro. En los parámetros de Yggdrasil, una criatura de nivel medio, quizás entre el 30 y el 40. Una prueba de campo ideal. Un sujeto de estudio perfecto para medir el nivel de poder de este mundo, y de paso, podar una rama que pudiera estorbar o incluso desafiar la autoridad de Nazarik en el futuro. Cuando el coordinador de la expedición, un veterano de cabello cano llamado Gagaran, se dirigió a él para conocer su postura, Momon simplemente inclinó su yelmo ligeramente. Mi espada se unirá a la empresa, declaró, su voz modulada para sonar grave y confiable. Un tono que ocultaba por completo el complejo análisis táctico que se desarrollaba detrás de ella. Era el primer movimiento oficial en la partida, el momento en que el peón llamado Momon salía de su casilla para comenzar su avance inexorable. La caravana partió de Errantel con los primeros rayos de un sol pálido que se filtraba entre nubes grises. Era un espectáculo casi pintoresco. Una procesión de armaduras relucientes, túnicas hechizadas, carromatos cargados de provisiones y egos que brillaban con más intensidad que el metal pulido. Momon y Nave cabalgaban en silencio, una isla de solemnidad en el río de conversaciones y risas nerviosas. Él, una estatua de oscuro metal viviente. Ella, un volcán de desprecio contenido que amenazaba con entrar en erupción ante la más mínima estupidez. El viaje, sin embargo, fue una mina de oro de información para Ainz. Sus sentidos agudizados, muy por encima de los de cualquier humano, captaban cada fragmento de conversación, cada rumor susurrado junto a las fogatas nocturnas. Oía hablar de la corrupta nobleza del reino de Re-Estice, de la eficiencia marcial del imperio de Baharut, de las leyendas que rodeaban a los esquivos guerreros dragón y de los tensos tratados con el Theocracy Lane. Cada palabra era una pieza de un puzzle gigantesco que su mente recopilaba y catalogaba con avidez insaciable. En una de las paradas para acampar, un grupo de aventureros novatos, con armaduras nuevas y ojos llenos de admiración, se acercó a la imponente figura de Momon. Señor Momon, comenzó uno, con voz temblorosa por la emoción. Los rumores dicen que usted solo limpió las catacumbas del pantano oriental de un ejército de espectros. ¿Es verdad? Nave, con una sonrisa afilada, respondió antes de que Ainz pudiera formular una respuesta. Esa fue una simple distracción para mi maestro. Una tarea mundana, que no merece ser mencionada junto a la verdadera cacería que nos espera en Teteris. Ainz, bajo el yelmo, sintió un leve fastidio. La arrogancia de Nave, aunque acorde a su personalidad de sirviente de Nazarik, podía atraer una atención no deseada y sembrar dudas. La discreción es una virtud tan poderosa como el filo de una espada, reprendió con suavidad.
sus palabras dirigidas tanto a su subordinada como a los jóvenes imprudentes. Un guerrero que anuncia su fuerza a los cuatro vientos pronto encuentra un enemigo preparado para su mejor golpe. La arrogancia precede a la caída. Sus palabras, pronunciadas con la autoridad tranquila de quien ha presenciado la muerte de incontables insensatos, hicieron callar a los jóvenes y les hicieron bajar la mirada con un respeto mezclado con temor. En ese instante, Ainz no solo estaba interpretando un papel, estaba, de manera involuntaria, internalizando la sabiduría del personaje. La línea entre Momón, el aventurero legendario, y Ainz, el soberano solitario, comenzaba a difuminarse en los bordes, creando una nueva entidad híbrida. Noche tras noche, mientras el campamento dormía y solo se escuchaba el crujir de la leña en la hoguera y el susurro de las centinelas, Ainz permanecía inmóvil, sus sentidos no muertos escaneando la oscuridad circundante. Observaba las jerarquías dentro de los grupos, las amistades frágiles, los resentimientos ocultos y los miedos que acechaban bajo la superficie de la valentía. Este viaje no era solo un traslado hacia un objetivo, era un laboratorio viviente para comprender la psicología de las criaturas que pretendía gobernar. Y cada milla recorrida reforzaba su creciente convicción de que, en efecto, eran como insectos. Pero incluso los insectos, en un enjambre lo suficientemente grande, podían derribar a una bestia mayor, si no se tenían las precauciones adecuadas. Mientras la caravana de aventureros se abría paso hacia su destino sangriento, en las profundidades abisales de Nazarik, la maquinaria del poder continuaba su funcionamiento perfecto. La ausencia de su señor no había pasado desapercibida. Por el contrario, su nueva encarnación como un aventurero mortal era un tema de fascinación infinita y de profunda reflexión teológica para los guardianes de los pisos. En la vasta arena del sexto piso, donde las temperaturas glaciales mantenían el aire en un frío perpetuo, Cocytus observaba un ejercicio de entrenamiento entre sus guerreros insectoides. Sus cuatro brazos se cruzaban con una fuerza contenida. El supremo ser se envuelve en la carne débil de los humanos, rumió, su voz un retumbar que hacía vibrar el hielo en las paredes. Una estrategia de una capa de complejidad que escapa a mi comprensión marcial. ¿Por qué no simplemente aplastar a los insignificantes y reclamar su mundo? Shaltir Bloodfallen, balanceándose juguetonamente en el borde de un pilar de hielo, soltó una risita burlona. ¡Qué aburrido eres, Cocytus! Ainz Sama claramente busca entretenimiento. Está jugando con su comida, disfrutando del arte de la caza. Aunque, añadió, con un brillo lúbrico en sus ojos escarlata, debió llevarme a mí. Le habría mostrado cómo se saborea realmente el terror de los mortales. En su estudio, una cámara repleta de tomos encuadernados en pieles de bestias y demonios, y perfumada con el olor a tinta arcana y azufre, Demiurge escuchaba los informes de sus espías en el mundo superficial. Una sonrisa de pura y absoluta admiración se dibujó en su rostro de demonio. Todo se desarrolla con una perfección matemática, murmuró para sí, ajustando sus gafas de cristal. El señor vampiro de Teteris no es un obstáculo aleatorio, es un mensaje. Un faro encendido en la noche para todos los seres oscuros y no muertos de la región. El mensaje es claro. Alíñense bajo el estandarte de Nazarik, o serán erradicados como la basura que son. Él no solo está probando las defensas del enemigo, está reclamando su ejército potencial, unificando las sombras bajo su manto, antes de que la luz de su gloria ciegue al mundo. La profundidad de su plan maestro es tan vasta como el universo mismo. Mientras, en la soledad del salón del trono, Albedo caminaba con pasos lentos y medidos alrededor del trono vacío. Sus alas negras, normalmente desplegadas con orgullo, parecían ligeramente caídas. Su corazón, una creación de los supremos, latía con una agonía de anhelo y preocupación. Mi amado está ahí fuera, susurró, su voz un quejido de angustia amorosa, rodeado de esa escoria mortal, respirando su aire corrupto. Que su máscara sea de acero indestructible, que su paciencia sea infinita, y que regrese pronto a mí, a nosotros, se corrigió rápidamente, a este santuario donde su majestad es comprendida, adorada y temida como la ley natural que es. La ausencia de Ainz era un vacío que resonaba en cada pasillo, en cada sala, en cada criatura de Nazarik.
Era un recordatorio constante de que su Dios, su razón de ser, estaba en el mundo profano, tejiendo un destino tan grandioso que ellos, en su lealtad infinita, solo podían atisbar los bordes de su magnificencia. Las ruinas de Teteris se alzaban ante ellos como los huesos blanqueados de una bestia muerta hace tiempo, grotescas y melancólicas bajo la luz lúgubre de una luna nublada. Un silencio profundo y pesado, roto solo por el crujido de la madera podrida bajo sus botas y el susurro del viento que parecía llevar leves gemidos, se había apoderado del lugar. El aire era frío y húmedo, y olía a tierra revuelta, a descomposición antigua y a la esencia metálica de la magia negra estancada. Los aventureros se desplegaron con la cautela de quienes saben que la muerte acecha en cada sombra. Formaron grupos de búsqueda, avanzando entre las casas derruidas con los sentidos alerta. Momon y Nabe, sin embargo, se movieron con una confianza que a los demás les parecía temeraria, pero que para Ainz era el resultado de un escaneo mágico constante del entorno. Él podía ver la niebla espiritual de la no muerte, sentir las ondas de energía negativa que emanaban del corazón del pueblo. Un faro de oscuridad para sus sentidos superiores. Fue en la plaza central, un espacio abierto donde antaño debió celebrarse la vida, donde lo encontraron, no agazapado en una cripta, sino sentado con una tranquilidad perturbadora en un trono improvisado, con raíces de árboles retorcidas y huesos humanos entrelazados. El señor vampiro. Su apariencia era lo más chocante. Lejos de ser un monstruo desfigurado, poseía la belleza andrógina y eterna de un elfo de leyenda. Llevaba el cabello plateado como una cascada de mercurio, y sus ojos eran del color del vino tinto añejo. Vestía ropas nobles, aunque ajadas por el tiempo, y sus manos largas y pálidas descansaban sobre los brazos de su macabro asiento. A su alrededor, como una corte de pesadilla, se alineaban sus guardias. Esqueletos guerreros con armaduras oxidadas pero espadas afiladas, y formas espectrales que flotaban emitiendo un frío que helaba el alma. «Bienvenidos, viajeros», dijo el vampiro. Su voz una melodía seductora que escondía 1.000.000 de años de maldad. Su llegada alegra esta noche tan monótona. Lamentablemente, el entretenimiento que ofrecen es efímero. Serán la cena de mi corte. No hubo más preámbulos. La batalla estalló con la violencia súbita de una tormenta. Los aventureros cargaron con el valor de la desesperación, y la plaza se llenó del estruendo del metal contra el metal encantado de los gritos de guerra de los cantos de los sacerdotes, invocando luz sagrada, y del siseo de los espectros al ser tocados por ella. Era un caos organizado, una danza de muerte donde cada paso podía ser el último. Momon se movió como la personificación de la eficiencia mortal. Su espada, una gran hoja negra de energía solidificada que había conjurado, no cortaba el aire. Lo desgarraba. Cada estocada, cada tajo, era un movimiento calculado para maximizar el daño y minimizar el esfuerzo. Los no muertos caían a su paso como mies ante la guadaña, desintegrados o partidos en dos. Nabe, protegiendo su espalda con una precisión mortífera, lanzaba hechizos de bajo nivel. Fireballs contenidos, lightnings precisos, que eliminaban cualquier amenaza que se acercara por los flancos, siempre manteniendo la fachada de una mago talentosa pero que no rivalizaba con el poder bruto de su maestro. Mientras su espada danzaba, la mente de Ainz estaba fría y concentrada en el vampiro. Analizaba cada uno de sus movimientos, cada gesto de sus manos, evaluando su nivel de poder. Nivel 35, quizás 38. Calculó internamente. Resistencias mágicas moderadas. Velocidad por encima de la media para su nivel. Una amenaza significativa para un grupo de aventureros de este mundo. Pero apenas un ejercicio de calentamiento para mí. Cuando la marea de sirvientes no muertos comenzó a ceder, el señor vampiro se levantó de su trono con un suspiro de aburrimiento afectado. Parece que la diversión ha terminado. Es hora de que el anfitrión se una a la fiesta. Se lanzó hacia Momon con la velocidad de un relámpago, sus manos transformadas en garras afiladas que buscaban el cuello del guerrero. Pero Ainz ya había procesado cada variable de velocidad, trayectoria y ángulo de ataque. Esquivó el embate con una ligereza que parecía imposible para alguien con una armadura tan pesada, y su espada negra se abalanzó en un contraataque impecable. El combate fue breve y completamente desigual.
El vampiro, a pesar de su elegancia y poder, era un novato en el arte de la guerra cuerpo a cuerpo comparado con las habilidades de combate que Ainz había heredado de sus amigos guerreros y perfeccionado en innumerables batallas en Yggdrasil. Con un movimiento final, rápido y limpio como el corte de un diamante, la espada de Momón atravesó el pecho del no muerto, perforando el corazón con una precisión quirúrgica. El vampiro se detuvo, una expresión de genuino asombro congelada en su rostro etéreo, antes de que su cuerpo comenzara a deshacerse en un polvo grisáceo que el viento nocturno se llevó hacia la oscuridad del bosque. El silencio regresó a la plaza, ahora cargado de un peso diferente, el del alivio y la incredulidad. Los aventureros supervivientes, jadeantes y ensangrentados, miraban a la figura impasible de Momon con una mezcla de gratitud y un respeto que rayaba en el temor reverencial. Habían sido testigos de cómo un solo hombre podía inclinar la balanza de una batalla que olía a derrota. «El nido ha sido limpiado», anunció Momón, haciendo que su espada de energía se disipara en un puñado de sombras. Su voz era calmada, casi bored, como si acabara de realizar una tarea doméstica mundana. En ese instante, la leyenda de Momón, el guerrero de oscuro metal, trascendió los rumores y se grabó en la historia de Errantel con letras de acero. Y Ainz, bajo la armadura, experimentó una sensación extraña y fría. La satisfacción del deber cumplido y el éxito de una operación de inteligencia. La máscara no solo funcionaba, era perfecta. El regreso a Errantel fue una procesión triunfal. Las noticias de la victoria en Teteris habían volado más rápido que los pájaros, y Momón fue recibido como el héroe que era. Su ascenso en los rangos del gremio fue meteórico, situándolo en el pináculo del Olimpo de los aventureros, un lugar del que podía observar y ser observado. Pero con la fama llegaban ojos curiosos, y algunos de esos ojos pertenecían a jugadores mucho más astutos. Las espadas gemelas de la muerte, el grupo liderado por la enigmática elfa oscura Entoma, se convirtió en una presencia casi constante, orbitando alrededor de la nueva estrella del firmamento aventurero. Parecían genuinamente interesados en forjar una alianza, una unión entre los más fuertes. Ainz, cuya sed de información y comprensión de las dinámicas de poder era insaciable, accedió a interactuar con ellos, pero siempre con la cautela de un zorro olfateando una trampa. En una misión secundaria, una supuesta infestación de criaturas del subsuelo, que resultó ser una célula de un culto degenerado que adoraba a un dios con tentáculos. Ainz tuvo la oportunidad de observar de cerca las habilidades de Entoma. Su estilo de combate era una coreografía letal de dagas que parecían tejer sombras, combinada con toques de magia oscura que manipulaban el miedo y la percepción. Era fascinante, una artista de la muerte en su propio derecho. Pero más allá de su destreza marcial, Ainz percibía en ella una profundidad de poder, un océano de fuerza contenida que los demás aventureros, en su simpleza, no podían detectar. Ella, a su vez, lo observaba a él con una intensidad analítica que iba más allá de la mera curiosidad profesional o la camaradería. Una noche después de haber despachado a los cultistas con una facilidad que casi resultaba aburrida, y mientras el resto de los equipos celebraba con cerveza y cantos en una taberna, Entoma se acercó a Momón en la relativa quietud de una plaza desierta. La luna se reflejaba en su cabello oscuro y en sus ojos penetrantes. «Eres un rompecabezas, Momon-san», dijo, su voz un susurro sedoso que parecía resonar en la mente más que en los oídos. «Tu poder no tiene la tosquedad típica de los humanos, ni el orgullo salvaje de los semihumanos. Es pulido, metódico, como el funcionamiento de un reloj perfecto». Ainz, bajo su yelmo, activó todos sus sistemas de alerta. ¿Era solo una percepción excepcionalmente aguda, o había algo más, un conocimiento que no debería tener? «La forma se forja en el fuego de la disciplina y el yunque de la experiencia», respondió, evasivo, manteniendo su tono grave. «No hay misterio en la dedicación». «¿No?», ella replicó, una sonrisa enigmática jugueteando en sus labios. «O quizás el misterio es la capa más externa de una cebolla. Y debajo hay más capas, cada una más interesante que la anterior. Sería instructivo pelarlas juntos». Era una proposición, velada en cortesía pero clara en su intención, una oferta de una alianza más profunda,
de un frente unido entre los dos grupos más poderosos. Ainz la escuchó, pero su mente ya sopesaba los pros y los contras con la frialdad de una balanza. Acercarse demasiado a un grupo tan poderoso y perceptivo era un riesgo monumental. Cada interacción era una oportunidad para que su fachada se resquebrajara y revelara el monstruo que habitaba en su interior. Sin embargo, la oportunidad de tener agentes infiltrados en lo más alto del mundo aventurero, de usar a las espadas gemelas como sus ojos oídos, y tal vez incluso su puño en el mundo humano, era un premio estratégico de un valor incalculable. Mientras la conversación fluía, un duelo de insinuaciones y medias verdades bajo la luz pálida de la luna, Ainz comprendió que su juego de sombras había entrado en una nueva y peligrosa fase. Ya no se trataba solo de combatir monstruos y cultistas. Ahora se adentraba en el traicionero terreno de las alianzas políticas entre poderosos, un juego de tronos donde la verdad era la moneda más valiosa y la más peligrosa de poseer. El guerrero de oscuro metal ya no era una herramienta temporal. Se había convertido en una identidad operativa permanente, y con ella llegaban todas las complejidades de llevar una doble vida en un mundo donde un solo desliz podía significar el fin de todo lo que había jurado proteger. De vuelta en la soledad sagrada de sus aposentos en Nazarick, Ainz se liberó del hechizo de ilusión. La armadura negra se disolvió, revelando de nuevo su verdadera forma. El cráneo pálido, el cuerpo esquelético vestido con ropajes lujosos. Se observó en el espejo oscuro, los puntos de luz carmesí en sus cuencas ardiendo con la fría satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. La misión había sido un éxito rotundo en múltiples frentes. La leyenda de Momón estaba ahora firmemente cimentada, proporcionándole una identidad creíble, respetada y enormemente influyente para operar en el corazón de la sociedad humana. Había probado de manera concluyente que su poder, incluso severamente limitado para mantener la fachada, era abrumadoramente superior a las amenazas típicas de este mundo. Y lo más importante, había recolectado un tesoro de inteligencia vital sobre las facciones, los individuos clave, las tensiones políticas y el nivel de poder general del reino. Se acercó a una ventana arcana que mostraba una vista en tiempo real de la plaza principal de Errantel. Allí abajo, entre la multitud, su otro yo, el héroe en armadura negra, era señalado y aclamado. Era una sensación profundamente extraña, como ser a la vez el dramaturgo, el director y el actor principal en una obra cuyo público ignoraba que estaba sentado en el teatro. Una dualidad que, lejos de resultarle incómoda, comenzaba a sentir como una segunda naturaleza. El guerrero de oscuro metal ha superado las expectativas iniciales, murmuró para la quietud eterna de la habitación. Pero el prólogo ha terminado. El primer acto está por comenzar. Las espadas gemelas de la muerte, y en particular la intrigante y peligrosa Entoma, representaban un nuevo nivel de desafío. Eran un enigma dentro de un misterio. ¿Eran simplemente aventureros en la cúspide de su arte, o eran la punta de lanza de algo más grande? ¿Eran peones de una potencia oculta, o jugaban su propio y ambicioso juego a un nivel que los demás ni siquiera podían imaginar? Una cosa era incuestionablemente clara. El mundo exterior no era el lugar simple y primitivo que él había imaginado inicialmente. Estaba plagado de rincones oscuros, de seres de poder significativo y de historias entrelazadas cuya complejidad apenas comenzaba a vislumbrar. Su doble identidad ya no era solo un instrumento de recolección de información. Se había convertido en un arma estratégica de una precisión letal, una espada de doble filo que podía cortar el camino hacia la dominación, o si no era manejada con la perfección absoluta que sus súbditos esperaban de él, girarse y herir de muerte a la misma Nazarick. Sebas, llamó, su voz recuperando instantáneamente la autoridad resonante y absoluta del rey no muerto. El anciano mayordomo apareció de entre las sombras, impecable como siempre, e inclinó su torso en una profunda reverencia. Su Majestad. Prepara un dossier exhaustivo. Quiero saber todo lo que se pueda saber sobre las espadas gemelas de la muerte. Cada misión completada, cada aliado conocido, cada enemigo hecho, cada rumor, por insignificante que parezca. Nada se escapa. Inmediatamente, Su Majestad. Ainz apartó la mirada de la ventana arcana y la dirigió hacia las profundidades infinitas de su mausoleo, hacia donde sus hijos leales aguardaban sus órdenes.
La partida se había vuelto infinitamente más compleja y, por tanto, más interesante. Y él, Ainz Ualgaun, el último de los 41 Supremos, estaba listo para hacer su siguiente movimiento. La sombra del guerrero oscuro se alargaría sobre el reino, y con cada paso que diera, la influencia silenciosa e inexorable de Nazarik se extendería como una mancha de tinta en un mapa. El mundo, en su inocencia, celebraba a su nuevo héroe. No sospechaban, ni podían siquiera concebir, que su salvador y su perdición eran una y la misma entidad.